Caminas por el centro. Es un martes cualquiera, a las 18:30 de la tarde, justo en esa hora punta en la que parece que media ciudad se ha puesto de acuerdo para colapsar las calles. La atmósfera es un torbellino de movimiento y ruido. Cientos de personas a tu alrededor forman un auténtico río humano. Ves a oficinistas que aprietan el paso para no perder el metro, estudiantes con la mochila al hombro y la música a todo trapo en los auriculares, y turistas que se quedan embobados mirando los edificios antiguos de la Gran Vía mientras sujetan el móvil. Te sientes invulnerable, envuelto en esa seguridad anónima que te da la multitud. Al fin y al cabo, es la lógica que todos asumimos. Si algo te pasara, si tropezaras o te encontraras mal, hay demasiada gente, demasiados ojos, como para que nadie se detenga. Es imposible que nadie haga nada, ¿verdad? La presencia de los demás funciona como una póliza de seguro social no escrita. De repente, esa lógica se hace añicos. Apenas a unos metros de ti, casi en el borde de tu mirada, la silueta de un hombre se desdibuja. Pierde la rigidez, sus rodillas ceden y se desploma. Cae con una inercia pasmosa, golpeando el pavimento con un sonido seco, un golpe sordo y definitivo que, por un instante, parece silenciar incluso el tráfico de la ciudad. Te detienes en seco. Tu corazón, que antes latía al ritmo relajado de tu paseo, se acelera de golpe y empieza a golpearte contra las costillas. Es un pánico sutil. No temes por tu seguridad, sino por esa interrupción brutal de la normalidad. Tu primer instinto es buscar ayuda, pero no eres tú quien se lanza. Miras a tu alrededor, escaneando los rostros de los peatones, buscando a ese alguien, ese héroe anónimo, ese médico que quizá pasaba por allí, o ese ciudadano decidido que debería correr y marcar el 112. Pero ocurre algo que no esperabas: el silencio de la acción. El río humano simplemente se desvía, fluyendo en un arco frío alrededor del cuerpo tendido. Es como si ese hombre se hubiera vuelto invisible en el momento en que su piel tocó el suelo. ¿Por qué nadie se detiene? ¿Por qué tú mismo sientes que tus pies pesan 1 tonelada? No es que te hayas vuelto un psicópata de repente, ni que toda esa gente que vuelve del trabajo carezca de alma. Es que tu cerebro ha sido víctima de un error de sistema que la psicología lleva décadas estudiando. Todo empezó con un nombre que se convirtió en leyenda negra: Kitty Genovese. Nueva York, 1964. Kitty fue atacada frente a su edificio en Queens. Durante más de media hora, sus gritos pidiendo auxilio rebotaron en las fachadas de los apartamentos. La prensa de la época escandalizó al mundo con un dato aterrador: 38 vecinos habían observado el ataque desde sus ventanas y ninguno llamó a la policía a tiempo. Aunque más tarde se supo que la historia fue exagerada por los periódicos, el impacto fue real. La ciencia dejó de preguntarse qué clase de monstruos vivían en las ciudades, para preguntarse qué tiene el grupo que anula al individuo. Los psicólogos John Darley y Viv Latané descubrieron que el problema no es la falta de educación, sino la difusión de la responsabilidad. Idearon un experimento tan sencillo como revelador. Imagina que estás en una sala haciendo un examen y, de repente, ves que empieza a salir un humo blanco por la rejilla de ventilación. Si estás solo, lo tienes claro. Te levantas y avisas en menos de 2 minutos. Pero, ¿qué pasa si estás con 2 personas más que actúan como si no vieran nada? Los resultados fueron demoledores. La gran mayoría de la gente se queda sentada, tragando humo, simplemente porque los demás no reaccionan. A esta trampa la llamamos ignorancia pluralista. En la calle, ante ese hombre desplomado, tu mente está haciendo un cálculo rápido y erróneo. Si nadie más está corriendo, es que no debe de ser para tanto. Buscamos en los demás la validación de nuestra propia alarma, y como todos intentamos mantener la compostura para no parecer ridículos o exagerados, el resultado es una parálisis colectiva. El hombre en el suelo no está solo porque la gente sea mala.
está solo porque cada testigo es un freno para el siguiente. Y mientras esperas a que alguien rompa el hechizo, el tiempo se agota. Sigues ahí parado, y aunque parece que solo han pasado unos segundos, en tu cabeza se está librando una batalla biológica. Lo que sientes no es solo duda, es una desconexión provocada por el entorno. Vives en una ciudad que no descansa. Para no volverte loco entre el ruido de los claxones, las pantallas publicitarias y los miles de rostros que se cruzan contigo en el metro, tu cerebro ha tenido que aprender a filtrar. El psicólogo Stanley Milgram lo llamó sobrecarga urbana. Has creado un caparazón invisible. Has aprendido a ignorar lo que no te afecta directamente para conservar tu energía mental. Hoy, ese mecanismo de defensa se ha convertido en tu mayor traición. El hombre en el suelo ha sido clasificado por tu subconsciente como ruido, como un estímulo más que debes bloquear para seguir adelante. Pero hay algo más oscuro moviéndose bajo tu piel. Tu mente está haciendo un análisis de costes a una velocidad eléctrica. Empiezas a calcular de forma casi egoísta. Si me acerco, ¿perderé el tren? ¿Me veré envuelto en un lío legal? ¿Y si hay sangre y me mancho? ¿Y si me pide dinero? Es una aritmética cruel que ocurre sin que te des cuenta. Evaluamos el coste de ayudar frente al coste de seguir caminando. Y en una sociedad donde el tiempo es oro y la privacidad es sagrada, el coste de meternos en problemas nos parece demasiado alto. Es entonces cuando aparece la aprensión por la evaluación. Te aterra la mirada de esos desconocidos que ahora mismo te rodean. Te imaginas arrodillado junto al hombre, intentando ayudar, y que alguien murmure: «Mira ese, se cree el protagonista de una serie de médicos». Ese miedo atávico a romper la norma, a ser el raro que se detiene cuando todos caminan, es el último clavo en el ataúd de tu iniciativa. Para que tu mano llegue a tocar ese hombro, tu cerebro tiene que completar una gincana de 5 etapas que ahora mismo está bloqueada. Primero, tienes que notar el suceso por encima de tu música y tus pensamientos. Segundo, tienes que interpretar que eso no es un borracho durmiendo la mona, sino una vida apagándose. Tercero, y aquí es donde la mayoría fracasa, tienes que aceptar que la responsabilidad es solo tuya, aunque haya 1000 personas mirando. Cuarto, tienes que sentirte capaz de hacer algo, porque el miedo a hacer lo peor es la excusa perfecta para no hacer nada. Y finalmente, tienes que ejecutar la acción. Basta que un solo engranaje de este proceso se oxide para que el motor se detenga. Y mientras tu mente sigue analizando costes y beneficios, mientras sigues filtrando el mundo como si fuera una pantalla de móvil, el tiempo real sigue corriendo. El hombre no es un experimento, ni una estadística, pero para tu cerebro, ahora mismo, es solo un obstáculo que tu instinto de supervivencia urbana te pide a gritos que ignores. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie te contó en clase de psicología. Porque, aunque esos experimentos en habitaciones cerradas nos pinten como robots egoístas, la calle de verdad, la que ves bajo el ojo de las cámaras de seguridad, cuenta una versión muy distinta. Recientemente, un grupo de investigadores decidió apagar los proyectores de los laboratorios y mirar lo que graban los circuitos cerrados de televisión en ciudades como Ámsterdam, Londres o Ciudad del Cabo. Analizaron cientos de agresiones, peleas y emergencias reales. Y lo que descubrieron rompe el mito de la apatía urbana. En el 90% de los casos, al menos una persona interviene para ayudar. 9 de cada 10 veces, alguien rompe el hechizo. ¿Por qué los experimentos de los años 60 eran tan pesimistas y la realidad es más esperanzadora? Porque hay un factor que el laboratorio no puede replicar: el peligro real. Se ha descubierto que el efecto espectador se debilita drásticamente cuando la situación es crítica. Cuando hay sangre, cuando hay un agresor presente, cuando el riesgo es innegable, la ignorancia pluralista
se evapora. Ya no hay dudas. No es un borracho durmiendo, es una emergencia. Y en ese momento, el grupo deja de ser un lastre para convertirse en una red de seguridad. Resulta que, en la vida real, ver a otros a tu alrededor puede darte el valor que no tendrías a solas. Saber que no eres el único testigo puede hacer que te sientas respaldado. Si tú te lanzas, el de al lado se siente seguro para seguirte. La parálisis se contagia, sí, pero la valentía también. Lo que las cámaras revelan es que no somos seres aislados, somos animales sociales. Y cuando la situación es de vida o muerte, ese río humano que antes te esquivaba puede transformarse en cuestión de segundos en una cadena de auxilio. La misma multitud que te hacía sentir invisible es la que, paradójicamente, puede ofrecerte los aliados necesarios para desescalar un conflicto o salvar a alguien de un infarto. Aquella imagen del vecindario de Kitty Genovese mirando desde las ventanas se está quedando vieja. La ciencia moderna nos dice que la intervención es, de hecho, la norma social, no la excepción. Solo hace falta que una sola neurona de ese cerebro colectivo haga clic para que el efecto espectador se invierta. Tú, que sigues ahí parado frente al hombre desplomado, estás a un solo pensamiento de distancia de dejar de ser un observador pasivo y convertirte en el motor que active a todos los demás. Solo hace falta que alguien sea el primero. Es el momento. El aire entra en tus pulmones, la parálisis empieza a ceder y comprendes que el silencio de la multitud no es una orden, es solo un vacío que alguien tiene que llenar. Tienes que ser tú. Pero no lo hagas de cualquier manera. La psicología nos ha dado las herramientas para romper esta inercia sin que el miedo nos detenga. Lo primero que debes saber es que si alguna vez eres tú quien está en el suelo, no debes pedir ayuda de forma genérica. Si gritas ¡que alguien me ayude!, solo alimentarás la difusión de la responsabilidad. Tienes que romper el anonimato. Señala a alguien con el dedo, mírale a los ojos y dale una orden directa. Usted, el de la chaqueta roja, llame al 112 ahora mismo y no cuelgue hasta que lleguen. En ese segundo, habrás destruido su escudo de invisibilidad. Le habrás devuelto toda la responsabilidad y casi con total seguridad, esa persona actuará. Y si eres tú quien observa, recuerda que tienes 5 caminos para intervenir, las 5 D que pueden salvar una vida. Directo. Si te sientes seguro, acércate y pregunta, ¿necesitas ayuda? A veces solo esa frase rompe el hechizo para todos los demás. Distraer. Si lo que ves es una agresión o un acoso, no hace falta ser un héroe. Basta con interrumpir la escena. Pregunta la hora o finge que conoces a la víctima. «Hombre, Juan, ¿qué haces por aquí?» Esa pequeña distracción da el tiempo necesario para que la tensión se disipe. Delegar. Si la situación te supera, busca refuerzos. Llama a la policía, busca al vigilante de seguridad o detén a otra persona que parezca más fuerte o capacitada. Documentar. Si ya hay alguien ayudando, usa tu móvil. Graba la escena, pero no para subirla a redes, sino para que sirva como prueba legal. Pero recuerda, nunca grabes si eso te impide ayudar primero. Demorar. Si no pudiste hacer nada en el momento, quédate después. Cuando el peligro pase, acércate a la víctima. «¿Estás bien? Yo lo he visto todo». Puede ser la diferencia entre un trauma profundo y una recuperación rápida. El efecto espectador es el recordatorio más oscuro de nuestra fragilidad social, pero también es nuestra mayor oportunidad. Ahora ya no puedes decir que no lo sabías. Ya no eres un peatón ciego en este río humano. La próxima vez que veas ese arco de seguridad formándose alrededor de una tragedia, recuerda que tienes el poder de ser el primero en dar el paso. Porque en el fondo, la psicología no trata sobre cómo los demás nos controlan, sino sobre cómo nosotros podemos aprender a controlar nuestros instintos más primarios para ser, simplemente, mejores.
La pregunta ha dejado de ser ¿qué harían los demás? La pregunta es ¿quién vas a ser tú hoy? Si este viaje por los rincones más profundos de tu mente te ha hecho cuestionar algo, es que el objetivo está cumplido. La psicología es el arma más poderosa que tenemos para entender el mundo y, sobre todo, para entendernos a nosotros mismos. Si quieres seguir descubriendo los mecanismos que rigen tu comportamiento y aprender a ver lo que otros ignoran, suscríbete al canal y activa la campana. No seas un espectador más de tu propia vida. Toma el control. Nos vemos en el próximo vídeo.